Somos mujeres, diseñadas con propósito, creadas para edificar, para amar, para dar vida. Fuimos llamadas por Dios para ser madres, esposas, amigas, consejeras, compañeras. Esta es una emisión más de Llamadas a Ser. ¡Bienvenidas! Bueno, pues hoy estamos aquí en este live que Dios puso en mi corazón hacer, y este es un tema muy importante que me gustaría compartir con ustedes. Creo que a todas nos ha pasado esto que vamos a estar compartiendo aquí. Todas hemos experimentado de alguna manera estas dudas, estos temores. Y bueno, como les decía también, es un live informal, más que nada. El chiste es que yo les estaba comentando ayer en la descripción de la foto que pues me oscureció un poco el cabello, lo traía muy amarillo pollo, muy güero, y la verdad fue un caos ese día, porque yo lo único que quería era en ese día matizar un poco la tonalidad, y bueno, pues pasé de hacer muchas atrocidades. Primero me intenté decolorar todo para quiero aclarar, por andarme haciendo yo sola esto y no haber ido con un profesional, pero me agarraron las prisas, etcétera. Entonces me intenté yo misma decolorar el cabello y empecé a aplicarme según yo todo rápido. Como tengo el cabello súper delgado, me dio miedo y no me lo quise dejar mucho tiempo, entonces me lo lavé y resulta que me quedó todo feo, ¿no? Naranja en unas partes, y dije, ¿qué hago? Entonces me cubrí, dije, no tengo que cubrir esto. Cubrí, me puse un matizante. Y a la hora que me lo puse, pues me quedó súper cenizo una parte de arriba y acá las puntas no, dije, ¿qué hago? Y en ese momento me fui por otro tinte, que es el oscurito. Dije, el oscuro tapa todo, con el oscuro me voy a cubrir y ya nadie se va a dar cuenta y no me voy a ver con el pelo todo tricolor. Y después yo meditaba en esto, y es algo que yo creo que hacemos muy a menudo nosotros también, en nuestro carácter, en nuestras emociones. A veces cubrimos nuestras emociones, cubrimos lo que sentimos tapando con ciertas caretas la versión de nosotros que no nos gusta, y somos muy dadas a estar en ciertos círculos sociales o con ciertas personas, y es lo que yo llamo a veces que nos convertimos en personas camaleónicas, porque nos adaptamos y nos adecuamos según el entorno en el que estamos. Si estamos, por ejemplo, con personas que son súper alegres, relajientas, bromistas, pues nosotros imitamos esa conducta, empezamos a ser así, aunque a veces ni siquiera es nuestra esencia. Si estamos con personas pues de repente un poquito más superfluas, que solamente comparten de viajes, de dinero y hablan de negocios, pues a veces tendemos también a caer en eso y estar hablando solamente de cosas superfluas. Y somos muy dados los seres humanos, yo creo, a seguir la corriente, ¿verdad? Como lo hacemos las mujeres con el cabello, que somos muy dadas a seguir la tendencia que está en moda. Y la moda es cambiante, la moda nunca es estática, sabemos. Y más o menos eso ocurre con nuestro carácter. Y yo meditaba en cuán frecuentemente podemos hacer eso. Podemos cubrir lo que sentimos, o nos adecuamos al medio o al entorno social en el cual estamos. Y sabes, eso no es bueno. No es bueno a veces estar reprimiendo lo que tú sientes, lo que no te gusta, lo que no te agrada, con tal de encajar, con tal de ser aceptada, con tal de pertenecer a cierto grupo. Y a veces creemos que solamente es algo que los jóvenes pueden sufrir. Eso decimos, les pasa mucho a los adolescentes, ¿no? Ellos tienen ese sentido de pertenencia y quieren encajar y por eso hacen tontería y media. Pero no, déjame decirte que aún nosotros los adultos caemos mucho en esa situación. Y no nos vayamos tan lejos, a veces con nuestra misma familia. ¿Cuántas veces no cambiamos nuestra forma de ser o fingimos ser alguien que no somos para que nuestra mamá o nuestro papá nos quiera? Porque vemos que a veces se identifican más con un hermano de nosotros o hermana, y entonces tendemos a imitar el carácter de nuestro hermano para poder ser aceptados. O con nuestro esposo, ¿no? Muchas veces el esposo tiene un ideal acerca de una mujer, un ideal muy personal, que ni siquiera es el ideal bíblico tal vez, y nosotros, con tal de agradar al esposo, de retener a nuestro marido, hacemos cosas que ni siquiera Dios nos pide que hagamos, o que muchas veces son cosas que van en contra de nuestras convicciones, en contra de nuestra paz interior. Entonces, el tema de hoy que Dios me hablaba era que Dios nos invita a no cubrir con caretas o con ciertas tonalidades lo que realmente hay en nuestro corazón. Más bien Dios nos llama a exponer delante de Él todo lo que sentimos. Hay un pasaje que me gusta mucho en Primera de Pedro que dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces no se trata de que tú cubras lo que sientes, de que te aguantes, de que no expreses nada.
Porque hay mucha gente que hace eso, reprime sus emociones, no expresa, dice, tú le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y aunque esté, que se lo lleva a la calle de la amargura, te dice, no, bien, todo muy bien. Y sabes que muchas enfermedades, está comprobado científicamente que muchas enfermedades son ocasionadas porque reprimimos nuestras emociones, porque no expresamos cómo nos sentimos, porque no tenemos a alguien a quien acudir para contarle cómo estamos. Sobre todo, no nos vayamos tan lejos, la depresión, que ahorita es una enfermedad, yo creo que de los tops, y es precisamente por eso, porque nos cargamos emocionalmente. Entonces Dios nos dice que no tienes que aguantarte todo lo que sientes, sino tampoco se trata obviamente de tener un carácter explosivo y no tener un dominio propio, pero lo que sí Dios nos llama es a llevar todo lo que sentimos en Él. Y también hay personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, personas con un carácter piadoso, personas comprensivas, amorosas, misericordiosas, que puedes abrir tu corazón y te van a dar un buen consejo, te van a entender. Pero no hagamos eso, chavas, no hagamos eso de poner caretas, de tapar, de ser personas camaleónicas, que nos adaptamos según el entorno en el que estemos, porque eso no nos va a ayudar en nada. Eso solamente va a traer una mayor confusión a nuestras vidas, una mayor mezcla de identidades, porque en realidad lo que estamos demostrando cuando hacemos eso es la falta de identidad que tenemos. Y yo quiero hablarte de unos puntos bien importantes. El punto número 1, cuando nosotros hacemos eso de cubrir y decir, no, todo está bien, yo estoy bien, o de adaptarme al entorno, ¿verdad?, con las personas que estoy, el punto número 1 que lo hacemos la raíz es porque tenemos temor. La raíz es el temor al hombre. Y hay algo bien importante en cuanto a eso. Dios nos habla, y Jesús mismo lo dijo, son palabras de Jesús. Lucas 12:5. Jesús dijo, les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, se está hablando de Dios Padre, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a ese teman. Entonces, cuando nuestro temor, en lugar de estar enfocado un temor a Dios, enfocamos el temor al hombre, al qué dirán, qué van a decir de mí, me van a juzgar, ya no me van a juntar, ya no me van a querer hablar, me van a criticar, voy a ser el centro de la comidilla, de la reunión, ¿verdad? Me voy a ir, sé que me voy a parar y me van a hacer trizas. Entonces, la raíz de ponernos caretas, de fingir que somos alguien que no somos, la número 1 es el temor. Tengo temor a lo que digan los demás, tengo temor al ser humano en lugar de enfocar mi temor a Dios. Ahora, ¿por qué tengo temor? Esa es la segunda parte de la raíz. Tengo temor porque me falta seguridad. Y la falta de seguridad en no nosotros mismos, sino en lo que Dios ha dicho que soy, es porque tengo una identidad distorsionada o un valor distorsionado. Tengo mi valor o mi identidad puesto en lo que obtengo de los demás, en esas aprobaciones o desaprobaciones, en esas críticas constructivas o críticas destructivas. Así que tengo una identidad distorsionada porque estoy poniendo mi valor en lo que obtengo de los demás. Es un valor que está en las personas, no en Dios. Cuando mi valor o identidad o seguridad, que son sinónimos, debe estar en lo que Dios dice que soy, no en lo que las demás personas opinan de mí, no en lo que las demás personas piensan que debería yo ser. No estamos para cumplir las expectativas de los demás. ¿Se imaginan qué difícil es eso? Y cuando llevamos una vida así, vamos a terminar totalmente agotadas, cansadas, frustradas, y vamos a terminar llenas de más temor y de más confusión. ¿Y sabes qué? No vamos a tener vidas plenas ni pacíficas. Luego decimos, ¿por qué no tengo paz? Pues porque estás pendiente de lo que los demás piensan de ti o te afecta demasiado. Claro, no somos de hule. Yo en lo personal he sentido ese dolor de críticas o de que no falta de aprobación, pero es algo pasajero. Cuando nosotros tenemos, como te decía, nuestra seguridad o nuestra identidad basado en lo que Dios dice que somos, y mi temor es un temor reverente hacia Dios y no hacia las personas, esa herida que te va a provocar, obviamente, la falta de aprobación o la crítica destructiva, va a ser una herida pasajera, va a ser una herida que inmediatamente va a sanar de la manera que Dios quiere que sane, porque tú estás llevando, como veíamos hace rato en Primera de Pedro, tus cargas, tu ansiedad a Dios, y Él es tu sanador, y Él te va a recordar a través de su Espíritu Santo quién eres realmente. No eres lo que te han dicho que eres. Tal vez te han dicho, eres una mala hija, eres una mala hermana, eres una mala esposa, eres una novia nefasta. Te han dicho tal vez muchas de esas cosas. No eres una buena amiga porque un día cometiste el error de hablar mal. Tal vez fuiste cobarde. Todas lo hemos sido alguna vez. Y por ese error te están juzgando como si hubiera sido eso toda tu vida.
Pero Dios no dice eso de ti. Dios te da una identidad de hija amada. Dios te da la seguridad de que en Él puedes estar segura, plena, porque en Él vas a estar siendo transformada y en Él vas a estar corrigiendo todas tus debilidades. Entonces, en eso debe estar puesta nuestra seguridad, de que si hoy fallamos, Dios es capaz y poderoso de levantarte y de transformarte y ya no ser más lo que eras. Y saben que yo quiero recordarles, seguramente ya han leído, Jesús es el ejemplo vivo de lo que les estoy diciendo. ¿Ustedes se imaginan si a Jesús le hubiera importado lo que otros decían de Él? ¿Qué decían de Él? Decían que tenía demonio, decían que no era hijo de Dios, que era un hijo de un carpintero. ¿Cómo era posible que Él hablara con esa sabiduría? Fue despreciado, fue rechazado, fue criticado, fue juzgado mal, y Él era Dios, Él es Dios. Ahora, ¿Jesús se puso una careta por eso? ¿Jesús cubrió con tonalidades su carácter? No, todo lo contrario, y podemos verlo en Juan capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando en el templo Él llegó. ¿Recuerdan esa escena? Con sus discípulos, iba acompañado además, y vio a los cambistas, y vio que habían convertido el templo, la casa de su padre, la casa de oración, en una cueva de ladrones. ¿Y qué hizo Jesús? Él no dijo, bueno, voy a pechugar aquí, me voy a aguantar, y después les voy a ir diciendo por acá cada uno en privado. No, Él demostró el enojo santo que sentía en ese momento, volcó las mesas, dio de latigazos y no le importó mostrar esa parte emotiva de Él. Él demostró ese enojo tan explosivo, porque primero dio látigos, no lastimó a nadie, ojo. Él en su enojo no pecó, porque era un enojo, una ira santa. Primero por la motivación, porque la motivación de su ira no era un enojo egoísta. Él estaba enojado por lo que estaban haciendo, la injusticia que estaban cometiendo, de hacer negocios y de nada más estar motivados por la avaricia, esos vendedores. Y que la casa de Dios estaba llamada a ser casa de oración, no a hacer negocios. Y hoy en día hay veces sucede eso y es válido que nos enojemos y que tengamos una ira santa. Pero Él no le dio temor que vieran esa parte de Él. Él no dijo, ay, mis discípulos van a decir, mira Jesús, cómo se enoja, qué miedo, ya no lo vamos a seguir. No, Él manifestó eso. Y vieron ellos, pudieron ver el motivo de su enojo. Él no puso una careta. Entonces, saludos a mi amiguita Adriana Sandoval, te quiero mucho. Entonces, vemos cómo Él pudo mostrar sus emociones sin temor a que lo juzgaran, sabiendo que lo iban a juzgar. En otra ocasión, y sabemos y lo hemos visto también en el Evangelio de Juan, cuando Lázaro muere y mandan llamar a Jesús, ¿verdad? Y Él llegó 2-3 días después, y cuando ve el sufrimiento de Marta y María, las hermanas de Lázaro, Jesús lloró. Y es un versículo más corto de toda la Biblia que dice Jesús lloró. ¿Por qué lloró si Él era Dios? ¿Que no debería Dios ser así, todo reacio, fuerte? Pues Él es Dios, ¿no? Pero Dios tiene emociones, y en la persona de Jesús, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, nos muestra que a Dios también le duele su corazón. Y en Génesis 6, cuando Dios ve la perversión de toda la humanidad, cómo se había ya pervertido con tanta cosa, en tanto pecado en su sexualidad y todo, cómo vio que las mujeres se habían acostado con los ángeles y todo lo que dice en Génesis 6, y por eso fue que Dios mandó el diluvio, dice, y le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Dios no tiene temor de mostrar que a Él le duele, demostrar su sufrimiento. Jesús lloró. Otro pasaje muy importante, cuando Jesús estaba a punto de ser sacrificado en la cruz del Calvario, y fue al monte Getsemaní, recuerdan, y se llevó a sus 12 amigos, bueno, 11 porque ya Judas andaba en los trámites de la traición, ¿verdad? Ese Judas. Se lleva a los 11 al monte de Getsemaní, y estando ahí todavía tomó a un grupito de 3, ¿se acuerdan? A Jacobo, a Juan y a Santiago. Perdón, Jacobo, Pedro y Juan, y se los lleva. Y entonces les dice a ellos 3, mi alma está angustiada hasta la muerte. Por favor, velen y oren conmigo. O sea, Jesús, que es Dios encarnado, les estaba diciendo, me siento tan triste que siento que me estoy muriendo por dentro. Por favor, apóyenme en oración. Apoyen y estén conmigo velando y orando. Entonces, a Jesús no le dio temor mostrar esa parte humana, pero al mismo tiempo divina, de sus emociones. ¿Por qué? Porque Él, obviamente, tú puedes decir, es que Él es Dios. Él no tiene temor a manifestar sus emociones porque Él es Dios. ¿Quién lo va a juzgar? Pero ojo, sí lo juzgaron. Recordemos cómo los mismos que primeras semanas atrás con palmos le decían, Hosana al Rey de las alturas,
fueron los mismos que semanas después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, queremos a Barrabás. Sí lo juzgaron, pero él tenía en claro su objetivo, él no perdió de vista hacia dónde iba. Y eso es algo que tú y yo debemos hacer. No debemos tener temor en mostrar nuestras emociones a veces, en mostrar que sí estamos tristes, que también podemos estar enojadas, frustradas, por miedo a que nos vayan a juzgar. Y sabes, va a haber gente que te va a juzgar, eso definitivamente, pero el problema está en ellos, no está en ti. El problema es que ellos tal vez no tienen este panorama de lo que estamos hablando aquí, y ellos son personas tristemente que viven vidas reprimidas, que viven vidas poniéndose caretas, diciéndole a todo el mundo que todo está bien, que no necesitan ayuda, no se muestran vulnerables. Y nosotras sabemos perfectamente que todo ser humano es vulnerable. Solamente Dios puede soportar todo sin la ayuda de nadie. Esa es la única diferencia, porque Jesús mostró sus emociones. Pero sabemos que Jesús mostró sus emociones no para ser ayudado, porque Él es Dios, es la única diferencia, pero sí lo hizo para demostrarnos que Dios también tiene emociones, enojo, tristeza, frustración, todas esas emociones. Por eso dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Todo ser humano tenemos en ese sello de la imagen de Dios todas esas emociones que Dios ha depositado en cada ser humano. Pero Dios quiere que esas emociones, no que no las expresemos, sino que al momento de expresarlas, eso es lo que hace la gracia divina, la gracia transformadora de Dios, que cuando nosotros hemos sido trasladadas de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora puedo expresar todas esas emociones de una manera que no ofenda a Dios y tampoco peque contra mis hermanos. Es decir, lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Ahora, nuestra confianza debe estar en que como hijas de Dios tenemos el poder para hacerlo. Porque ustedes pueden estar pensando, bueno, pues es que Dios podía expresar sus emociones y no importarle el ser juzgado, porque Él es Dios. Pero te voy a leer un pasaje en 1 Corintios, que el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Pablo les dice, en cuanto a mí, y es la traducción, Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho dice, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes. Y esto se lo está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto porque lo estaban criticando, lo estaban juzgando duramente y lo estaban comparando con otros supuestos apóstoles, ¿verdad? Como sabemos que también hoy pudiera haber, que esos otros apóstoles muy rimbombantes, muy acá, muy despampanantes, y entonces ellos estaban empezando a dudar del apostolado de Pablo. Lo veían de un carácter más noble, más débil, en el sentido, débil no de que no tuviera el poder del Espíritu. Sabemos que casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo bajo la inspiración divina, pero ellos esperaban a esas figuras como las que sabemos hoy en día, ¿verdad? Muy rimbombantes, muy acá, y Pablo era una persona muy humilde, muy noble. Entonces ellos estaban dudando del apostolado de Pablo y de la autoridad. Y Pablo les dice esto, en cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Y me encanta esto, dice, ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. O sea, Pablo está diciendo, ni siquiera puedo juzgarme yo a mí mismo. Y hermosas, a veces nosotras somos tan duras con nosotras mismas, nosotras nos juzgamos duramente, mucho más de lo que Dios nos juzga. Y esa raíz también es una raíz de orgullo, una raíz de que nos creemos más buenas que Dios o más santas, porque muchas veces Dios nos perdona pecados, y esto lo escuché hace poquito y me lo confirmó Dios a través de una hermana. Dios nos perdona pecados, pero nosotras no nos hemos perdonado y nos juzgamos duramente o cometemos un error, y hay veces hasta incluso las personas que esperábamos que nos iban a juzgar nos dicen, no hombre, no te preocupes, no pasa nada, y tú, no, es que yo no debía haber hecho eso, y nos juzgamos muy duramente. Y por eso Pablo dice que él ni siquiera confía en su propio juicio. Y me encanta, fíjense cómo termina diciendo, tengo la conciencia limpia, pero no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión final. Y esta es la gloriosa esperanza y la gloriosa verdad en la cual debemos descansar. Es una verdad que jamás debemos olvidar. Es más, me encantaría que todos lo pusiéramos en un letrerito ahí en el refri, en tu espejo de tu recámara, donde podamos verlo, que diga esta frase nada más: el Señor mismo es quien me evalúa y Él toma la decisión final de mí.
esta frase nos va a ayudar a recordar que no tenemos que apantallar a nadie, que no tenemos que ponernos caretas, que no estamos aquí en la tierra con el propósito de agradar a las personas. En esta tierra nuestro propósito es manifestar la gloria de Dios al mundo y dejarnos transformar por Dios y agradarlo a Él en lo que hacemos. Todo, dice Romanos 11:36, porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, queridas amigas, hay que poner esta frase ahí, porque es el Señor mismo quien nos va a evaluar. Espero que esta breve palabra, esta breve reseña que habló Dios a mi vida mientras cubría mi cabello con tantos tonos diferentes que tenía atrás, habló el Señor así, de no estar cubriendo nosotros nuestros errores con otras acciones o con otras falsas caretas de quien no somos. No hagamos lo que hizo Adán y Eva cuando cometieron ese pecado de querer cubrirse ellos solos con las hojas de higuera. Ellos quisieron tapar lo que habían hecho. Y no solamente en este sentido hablo de tapar nuestro pecado, sino tapar nuestras emociones. Queremos a veces demostrar, como le digo a mis hijos, y se ríen mucho, les voy a contar esta anécdota rapidito. Les digo, no nos creamos Juana Machetes, que todo lo podemos y que somos todopoderosos, porque el control absoluto solo lo tiene Dios. Descansemos más en la soberanía. Y ya saben los niños cómo son de inocentes. Y me dice Ivana, mamá, tengo una pregunta, tenía su dedito levantado, y le digo, ¿qué, hija? ¿Quién es Juana Machetes? Y le dije, no, mi amor, no existe, es un personaje ficticio, estoy dando a entender de que nos creemos muy valientes. Y me dio mucha risa en el momento, ya pues todos nos reímos, pero a veces así estamos, a veces vamos por la vida poniéndonos disfraz tras disfraz, tratando de cubrir emociones, tratando de cubrir errores, pecados, y se nos complica pedir perdón a Dios y a la persona que hayamos ofendido, y se nos complica mostrarnos tal cual somos, por el miedo a ser juzgados. Pero recordemos esto que dijo Pablo, yo no confío ni en mi propio juicio acerca de mí, y el Señor es quien tomará la decisión final. Gracias, Yeyita hermosa. Hola, hola preciosa. Sí, así es, no debemos de estar desgastándonos en buscar la aprobación de las personas. Así es, Yeyita. Y gracias también, Adrianita, lo que dices, que nos olvidamos de nosotras a veces. Si Dios nos llama a vivir vidas sacrificiales, un amor sacrificial, pero en ese amor sacrificial debemos estar incluidas nosotras, ¿verdad? Como dices tú, Adrianita, a veces nos vamos al extremo y hasta que ya nos enfermamos de plano o todo. Entonces no debe ser así. Nosotras somos posesión de Dios, que no se nos olvide eso, que también Dios nos ha encargado ser buenas mayordomas de este cuerpo, de esta alma y de este espíritu. Entonces, si nosotras no tomamos cuidado de este templo, que incluye alma, espíritu y cuerpo, todo ese ser, que debemos de guardar irreprensible, dice la palabra, hasta que Cristo regrese, entonces ¿cómo vamos a poder cuidar de los demás? Si nosotros no estamos llenándonos de su gracia, de su poder, no vamos a poder dar algo que no tenemos. Entonces, bueno, pues Dios les bendiga, les mando un beso, les mando un abrazo y espero sea de bendición este tema. Bye, bye. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.